Hola, bienvenidos a FRB Finanzas e Investigación. Yo soy Franco y el día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental que son las cuentas contables. Entender cómo funcionan las cuentas contables es clave para el buen control financiero dentro de las organizaciones, de tu propio emprendimiento y de nuestra propia vida personal. La idea de este video es explicar de manera sencilla qué es, cómo se clasifica y cuál es la importancia de las cuentas contables para la toma de decisiones. Así que si tu interés es ampliar tu conocimiento contable, quédate y revisemos la información paso a paso. Me gustaría también decir que la idea de los videos es enfocarnos en desarrollar la parte práctica a través de ejercicios. Sin embargo, me gustaría precisar que es importante tocar la información teórica de manera tangencial con el fin de enmarcar esta información y poder comprender el ejercicio práctico, ¿vale? Así que empecemos. ¿Cuál es el objetivo del video? El objetivo del video es clasificar las cuentas contables en activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, comprendiendo su función en la contabilidad. Y el objetivo 2 vendría a ser aplicar de manera sencilla la clasificación de las cuentas contables en un ejercicio práctico. Sin embargo, vamos a empezar definiendo qué es la contabilidad. Y cuando hablamos de contabilidad nos estamos refiriendo a proceso. Y un proceso es un registro de fases sucesivas de una operación. Cuando hablamos de fases sucesivas de una operación nos estamos refiriendo a registrar, medir, interpretar y comunicar la situación financiera. A esto también se le conoce como lenguaje de negocios. ¿Con qué fin? Con el fin de tomar una buena decisión y proporcionar información financiera. También podríamos decir que la contabilidad se clasifica en dos: contabilidad financiera y contabilidad gerencial. La contabilidad financiera está más orientada a los costos históricos y la gerencial a las proyecciones. Ahora, cuando hablamos de cuentas contables, según la definición de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, podríamos decir que son registros que agrupan y clasifican operaciones financieras. Estas operaciones financieras se agrupan y clasifican, ¿para qué? Para uniformizar el registro contable. Ahora, la clasificación de las cuentas contables tenemos el activo. Cuando hablamos del activo estamos hablando de todos los bienes y derechos que posee la empresa al momento o a la fecha en la que elabora el balance general o el estado de situación financiera. Otra definición del activo podríamos decir que son recursos como resultado de hechos pasados que prevé generar beneficios a futuros. El activo también es importante mencionar que se clasifica en no corriente y en activo corriente. Cuando hablamos de activos corriente, nos estamos refiriendo a que el beneficio será a corto plazo, y cuando hablamos de activos no corriente, estaríamos hablando de que el beneficio será a largo plazo. Dentro de los activos tenemos cuentas como las cuentas por cobrar, derechos de marca, anticipos, terreno y depreciación acumulada. Cuando nos referimos a pasivo, estamos hablando de obligaciones que tiene la empresa con los acreedores. Los pasivos también se dividen en pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Cuando hablamos de pasivo corriente, nos estamos refiriendo a vencimientos a corto plazo. Cuando hablamos de pasivos no corrientes, nos estamos refiriendo a vencimientos a largo plazo. Ahora, dentro de los pasivos encontramos cuentas como cuentas por pagar, remuneraciones, tributos, anticipos, letras, etc. Cuando hablamos de patrimonio, nos estamos refiriendo a derechos que tienen los propietarios sobre la empresa, o en otros términos, podríamos decir que es la participación de los propietarios sobre los activos luego de deducir los pasivos. Dentro de los patrimonios encontramos cuentas como el capital social, los resultados acumulados, la reserva legal o la reserva facultativa. Cuando hablamos de ingresos, nos estamos refiriendo a una contraprestación, una retribución de la empresa por sus actividades operativas. De aquí estaríamos hablando de cuentas como ventas de bienes y servicios o ventas por servicios netamente.
Cuando hablamos de gasto, el gasto es el costo incurrido, inconsumido para generar un ingreso. En algunos casos son desembolsos, ¿no? En algunos casos son desembolsos para que la empresa pueda operar de manera normal. Dentro de los gastos tenemos cuentas como la cuenta LAT, que es la luz, agua, teléfono. Tenemos amortizaciones, sueldos y salarios, y tenemos depreciaciones por vehículos. En la siguiente claqueta vamos a observar la ecuación contable, y en la imagen ustedes pueden verificar que el activo está en igual proporción que el pasivo y el patrimonio. Por ende, podríamos inferir que el activo es igual a pasivo más patrimonio. O sus variaciones: patrimonio es igual activo menos pasivo, o pasivo es igual activo menos patrimonio. Es importante también dar como dato, si lo creen necesario, que la proporción entre activos y pasivos es de 1.5 a 1 para que la empresa pueda ser considerada financieramente saludable. Ahora vamos a desarrollar este ejercicio práctico. No lo borré, pero vamos a desarrollar este ejercicio práctico donde tenemos una lista de cuentas contables y vamos a clasificarlas de acuerdo al activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. La clasificación se va a dar a través de esta lista desplegable y va a ser la marcación de manera automática en la columna que corresponda. Cuando hablamos de un derecho de marca nos estamos refiriendo a intangibles, y cuando hablamos de intangibles estamos hablando de patentes, software, licencias, etc. Los derechos de marca son derechos legales sobre una marca registrada. Si hablamos de derecho, por definición estaríamos hablando del activo. Cuando hablamos de depreciación de vehículos, estamos hablando de gastos periódicos por la pérdida del valor del vehículo. Y cuando hablamos de esto, nos estamos refiriendo por definición a la cuenta del gasto. Cuando hablamos de cuentas por cobrar, personal y accionistas, estamos hablando de montos de dinero que la empresa tiene pendiente de cobrar al personal y accionista. Por ende, me genera un derecho. Al generarme un derecho, estaríamos hablando de un activo. Cuando hablamos de mercaderías, nos estamos hablando de bienes adquiridos para la venta a futuro que podría realizar la empresa. Y si estamos hablando de bienes, por definición, estamos ante un activo. Si hablamos de amortización de marca, estamos hablando del consumo del intangible. Tal cual, y si hablamos de consumo del intangible, estamos hablando de un gasto. Si hablamos de servicios contratados por anticipado, quiere decir que la empresa ha generado pagos por servicios o por bienes que aún no ha consumido. Entonces le generaría un derecho, estaríamos ante una cuenta del activo. Si hablamos de cuentas por pagar comerciales, nos estamos refiriendo a obligaciones que tiene la empresa con sus proveedores, y estaríamos hablando por definición de una cuenta del pasivo. Si hablamos de anticipo a proveedores, estamos hablando de pagos que la empresa ha realizado por bienes o servicios que aún no ha consumido. Y si no ha consumido, ya lo hemos dicho, estamos ante una cuenta del activo por ser un derecho. Si hablamos de inversiones de corto plazo, nos estamos refiriendo a activos financieros que la empresa está invirtiendo para recibir rendimientos a corto plazo. Por definición, estaríamos en una cuenta del activo. Cuando hablamos de LAT, luz, agua y teléfono, estamos hablando de gastos necesarios o esenciales para que la empresa pueda operar. Estaríamos hablando ante una cuenta del gasto. Si hablamos de ventas de servicio, estamos hablando de retribuciones, de un ingreso, de una contraprestación. Entonces estaríamos ante una cuenta de ingresos. Si hablamos de cuentas por cobrar diversas, en este caso son derechos de cobro por conceptos distintos. ¿A quién? A la venta o a la prestación del servicio. Estos podrían ser préstamos, anticipos. Entonces estaríamos hablando ante una cuenta del activo. Si hablamos de ventas netas, estamos hablando de una retribución, de una contraprestación. Entonces estaríamos hablando de una cuenta del ingreso. Si hablamos de letras por pagar, estamos hablando de títulos valores. Es una obligación que tiene la empresa probablemente con sus proveedores. Si hablamos de una obligación, estamos hablando de una cuenta del pasivo.
Si hablamos de cuentas por cobrar comerciales, nos referimos a montos que los clientes en este caso deben a la empresa por una venta de un bien o un servicio. Entonces, digamos que tendríamos un derecho por ello y estaríamos ante una cuenta del activo. Cuando hablamos de capital social, estamos hablando de aportaciones que dan los socios o los accionistas al momento de la constitución o por la ampliación de capital. Y ante eso estaríamos ante una cuenta del patrimonio. Bajemos un poco. Si hablamos de anticipo de clientes, estaríamos hablando de pagos que los clientes han hecho por anticipado, ya sea por un bien o por un servicio que nosotros ofrecemos. Y si eso es así, nosotros estaríamos en la obligación de darle el bien o el servicio. Por ende, estaríamos ante una cuenta del pasivo. Si hablamos de sueldos y salarios, nos estamos refiriendo a un gasto recurrente para que la empresa pueda operar de manera regular. Entonces estaríamos hablando ante una cuenta del gasto. Si hablamos de resultados acumulados, estamos hablando de ganancias o pérdidas que se han acumulado a lo largo de los años y no han sido distribuidas a los socios y a los accionistas. Por eso estaríamos ante una cuenta del patrimonio, ¿no? Ante una cuenta del patrimonio. Si hablamos de maquinarias y equipos, estamos hablando de activos de la empresa, activos que pueden servir para la producción. Ante esto, estamos hablando de un bien, y si hablamos de un bien, estaríamos hablando de un activo. Si hablamos de remuneraciones por pagar, son obligaciones que tiene la empresa con sus empleados. Entonces estaríamos hablando ante una cuenta del pasivo. Si hablamos de reserva legal, estamos hablando de utilidades que deben separarse de manera obligatoria, ¿no? Obligatoria, ¿para qué? Para fortalecer el patrimonio y garantizar la estabilidad financiera. La particularidad es que es obligatoria y solo se da en las sociedades anónimas. Estaríamos hablando ante una cuenta del patrimonio. Si hablamos de publicidad pagada por adelantado, quiere decir que nosotros hemos pagado por algo que no hemos consumido y por ende tenemos un derecho. Estaríamos ante un activo. Si hablamos de terrenos, estamos hablando, valga la redundancia, de terrenos con los que la empresa cuenta, ¿no? Para el desarrollo de sus actividades. Estamos hablando de un bien, estaríamos hablando de un activo. Sin embargo, habría que precisar que los terrenos no se deprecian. Cuando hablamos de intereses por pagar, estamos hablando de pagos pendientes, en este caso por un préstamo financiero. Entonces estaríamos hablando de una obligación, sería un pasivo. Si hablamos de depreciación acumulada de vehículos, estamos hablando de la pérdida del valor del vehículo debido al uso o desgaste, pero que se acumula en una cuenta del activo. La particularidad aquí es que el signo es negativo, entonces estaríamos hablando de una cuenta del activo. Cuando hablamos de préstamos por pagar a corto plazo, estamos hablando de obligaciones financieras que tiene la empresa. Ante eso, estaríamos hablando de una cuenta del pasivo. Si hablamos de reserva facultativa, estamos hablando de que son utilidades que se separan, pero no como la reserva legal, que son obligatorias, en este caso son optativas. Entonces estaríamos hablando de una cuenta del patrimonio también. Si hablamos de alquileres pagados por adelantado, quiere decir que la empresa ha hecho pagos adelantados por un servicio que aún no ha consumido. Entonces estaríamos hablando de una cuenta del activo. Si hablamos de tributos por pagar, estamos hablando de obligaciones fiscales que la empresa ha generado. Y si hablamos de obligaciones fiscales, estaríamos hablando de un pasivo. Si hablamos de publicidad y alquileres a secas, así a secas, estaríamos hablando de una cuenta del gasto, ¿no? Si no fuese gasto y diría publicidad adelantada o alquileres por adelantado, sería una cuenta del activo, pero como está seca son cuenta del gasto. Ambos son gastos. Excelente. Bueno, eso sería todo. Espero que el ejercicio les haya parecido entretenido, que nos haya permitido poder comprender de manera rápida la clasificación de las cuentas contables, tanto en activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto, y que haya sido un ejercicio nuevo, práctico, que les haya permitido poder generar rápido esta clasificación. Así que eso sería todo por hoy.
Espero que les haya parecido entretenido y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.